Bueno, acabas de publicar 13, tiene 13 canciones ese álbum. Yo entiendo que no eres supersticiosa, ¿no? No, fíjate, era un número que no me gustaba mucho, un poco porque te viene como heredado, ¿no? El decir el 13, mala suerte. Pero es verdad que le he cogido un cariño especial. De hecho, es curioso porque he llegado aquí a las 13:13. Esto es número 13. He publicado que era el 13:13, el número 13 a las 13:11. Tenía una matrícula delante que era el 11:13. O sea, increíble. Es todo así. Entonces me lleva persiguiendo muchos años. ¿Tú ves señales así? ¿Te gusta ver esas cositas insólitas que llama Carmen París? Empiezo ahora a creer un poco en esas cosas. O sea, nunca he dejado de creer en nada ni creído en nada específico. Es como que estoy muy abierta o sea, desde la humildad, es como yo qué sé, ¿no? Ya. Porque o sea, mi mente no da para tanto como para decir algo cierto. Pero es verdad que últimamente, desde hace 3 años, es que veo el 13 por todos lados y me han pasado muchas cosas relacionadas con el 13. Ha habido una persona en mi vida relacionada con el 13 también que me ha ayudado mucho en estos últimos años en mi transformación, en cambios, en muchas cosas, a conocerme mucho mejor. Uh-huh. También es un poco homenaje a esa persona en parte. Luego 13 kilos perdí cuando tuve a los mellizos. 13 años de mi vida fueron de una manera concreta, en un lugar concreto. O sea, no sé, es como que el 13 tiene, para mí son cambios transformados, o sea, son cambios relevantes en mi vida. Tiene que ver. Bueno, este disco has dicho que forma parte de ese cambio, es el 4º de tu carrera. Sí. Has estado 7 años sin hacer un álbum de estudio, Sí. pero no has dejado de trabajar, ¿no? Has seguido componiendo para músicos como Soraya también, ¿no? Sí. Entiendo que ese parón entre disco y disco tiene que ver todo con la maternidad, que además fue de mellizos, ¿no? Sí, claro, obviamente cuando bueno, con la maternidad y con la pandemia, pues se juntó un poco todo. La pandemia al final nos paralizó a esta industria especialmente, yo creo, bueno, a muchas, a todas, pero en esta más. Y nadie daba conciertos y nadie salía, ¿no?, a hacer nada. Se me juntó eso con tener mellizos y también con querer y tener la oportunidad de centrarme en la maternidad que quería estar lo más presente posible los 2 primeros años y lo hice y luego he seguido haciendo cosas, pero de manera mucho más esporádica, más tranquila, sin presión. Y tampoco, en cuanto a la música, tampoco tenía muy claro si quería volver, la verdad. ¿Por qué? Volver me refiero detrás, como compositora, como cantante. ¿Por qué fue eso? Porque sentía mucho rechazo a la parte superficial de esta profesión, que es muy grande. O sea, al final tienes esa parte creativa que a mí me encanta, que es de conectar con las emociones, de irte hacia adentro. Y después de ser madre, el viaje hacia adentro yo creo que es ya para siempre. No dejas de crecer y de tener que mirarte y de que te hagan de espejo, ¿no? Entonces es verdad que no resonaba conmigo mucho la parte de eventos que me pongo, cómo me peino, cómo me pinto, si estoy bien, si no estoy bien, si he engordado, si no he engordado, si me dicen un comentario, me dicen otro. Y es verdad que no me apetecía esa parte tan superficial porque estaba en un momento muchísimo más introspectivo. Y sigo en ese viaje. Entonces, bueno, la decisión de decidir volver fue cuando decidí hacerlo desapegada del resultado. Más que decidirlo, sentí que ya no tenía apego al resultado y que ya era capaz de hacerlo disfrutando del camino y no de lo que iba a pasar al final del camino. Uh-huh. Y después de mucho trabajo personal y de mucho autoconocimiento, mucha terapia y mucho mirar hacia adentro, pues dije, bueno, si lo hago desde aquí, sí lo quiero hacer porque lo voy a disfrutar. Y de hecho lo estoy disfrutando más que nunca. Uh-huh. Antes siempre tenía ansiedad, era como a ver a dónde llega, a ver cuánta gente lo escucha, a ver qué opiniones hay, a ver qué críticas. Ahora es que ni lo miro. O sea, no miro ni los comentarios, o sea, obviamente si me llega un comentario bonito y largo lo leo, por supuesto, pero yo no lo busco. O sea, no es lo mismo. Antes buscaba la aprobación. Pendiente. Buscaba la aprobación fuera, la validación externa, que todavía me queda mucho trabajo por hacer porque eso es algo que nos pesa mucho. Pero es verdad que ahora como el valor me lo doy desde otro lugar y creo que... Bueno, la propia Soraya decía aquí, que la entrevistamos, que ser madre te da una especie de superpoder, ¿no? Totalmente. Y a lo mejor tiene que ver con eso. Te sientes un poco heroína. Sí, es verdad. Yo tengo la sensación de que soy capaz de cualquier cosa desde que soy madre. Como me puedo enfrentar a cualquier cosa que venga en la vida. Me costará más, menos, me dolerá más o menos, pero la capacidad la tengo. Y ese potencial lo he visto al ser madre, es verdad. Y haces este disco además en español, que quizá tiene que ver con todo eso que estás diciendo. Sí. ¿Por qué cantabas en inglés y por qué has vuelto al español? Bueno, empecé cantando en castellano, luego pasé al inglés.
me pasaba una cosa, es que mis influencias son todas anglosajonas, británicas, son de fuera, americanas. Entonces, al final, tanto pop americano, tanto pop británico y tantas influencias de ahí, era muy difícil intentar, que lo hice, o sea, en Billete para no volver, que fue el primer disco de estudio que saqué, no el primero que grabé, pero sí el primero que salió. Sí tiene ese punto en las producciones que Rubén Villanueva lo consiguió, de esa sonoridad de fuera, pero las melodías y todo había como que darles muchas vueltas para que casaran y que tuviera un sentido, ¿no? Me pasé luego al inglés por completo para poder fluir de manera más libre en las melodías y en las métricas, porque al final la dicción inglesa no tiene nada que ver con lo dura que es la española, ¿no? Entonces quise dejarme fluir a la hora de todo, ¿no? De decir, bueno, mis influencias son estas, pues lo voy a hacer en su totalidad, con inglés y fluyendo en las métricas, las melodías, la producción, todo, que todo suene a eso. Y creo que lo conseguimos, la verdad. Say, por ejemplo, es un tema que cantaré toda mi vida. De Eurovisión de 2016. Y toda mi vida lo cantaré y toda mi vida me gustará ese tema. Hay gente que luego aborrece su tema de Eurovisión, yo amo ese tema. Y lo odié cuando lo compusimos, porque tardamos mucho en hacerlo. Pero yo creo que se consiguió reflejar todo eso que yo he mamado, ¿no? De influencias. Y el volver ahora al castellano es porque como este disco es tremendamente personal, que no autobiográfico. Cuando digo personal es de personas. Más que personal porque sea mío, le estoy dando una vuelta a eso, porque la gente entiende como que es muy autobiográfico. Y obviamente hablo sobre experiencias mías, pero de una manera muy neutra. O sea, creo que es muy personal porque habla de lo que todas las personas pasamos, que es todas las emociones. Miedo, frustración, negación, ira, tristeza, alegría, amor, desamor, autoboicot, autoengaños, un montón de cosas, ¿no? Entonces, al final, como es un disco de emociones, creo que es muy personal por eso, porque cada persona se lo puede llevar a su terreno, porque todas las personas pasamos por las mismas emociones. No hay nadie que no pase por todo eso en algún momento de su vida, en diferentes circunstancias, pero pasamos por lo mismo. Tanto tú como yo, ¿no? Yeah. Entonces, es verdad que creo que cualquier persona se puede sentir identificada, y para poder vomitar los mensajes de manera espontánea, honesta y sin pensar mucho, desde las vísceras, tenía que hacerlo en castellano, porque yo pienso en castellano, yo no pienso en inglés. Entonces era más honesto conmigo, más honesto con quien lo escuche. Ya. Hay una canción que, bueno, me interesa que hablemos, especialmente, que es Cuéntame qué te pasa, ¿no? Que pues, es sobre alguien que está pasando por un mal momento y alguien desde fuera que intenta ayudarlo de alguna manera, ¿no? Y que también lo está pasando fatal. Se habla mucho de salud mental, pero al final da la sensación de que es solamente hablar, ¿no? Que es muy difícil llegar como amigo, como familiar a ese tipo de problemas cuando alguien de cerca lo está sufriendo, ¿no? Este tema, ¿de dónde parte? ¿Es una experiencia que te haya pasado? Que has visto? Sí, me ha pasado. Yo he estado dentro y fuera. O sea, yo en esa canción la hice en ese momento estando yo fuera, viéndolo, o sea, como un espectador, ¿no? A esa persona estar en el hoyo y estar sufriendo muchísimo y no saber cómo ayudar a esa persona, con la impotencia que genera, la frustración que sientes, ¿no? Y a la vez sabiendo que yo había estado ahí dentro también y entendiendo y empatizando con los que estaban fuera en su momento y me quisieron sacar a mí. Y dándome cuenta de que en realidad, por mucho que preguntes a alguien, cuéntame qué te pasa, cuéntame qué te pasa, cuéntame qué te pasa, es que a veces no lo saben ni esa persona. O sea, no le puede poner palabras, no hay un diálogo, o sea, no hay algo que contar ni nada que se puede identificar hasta que a lo mejor pides ayuda y llegas a ver cosas, ¿no? Y a decir, pues esto es por esto. Pero hay un momento en el que estás tan perdido, tan perdida, que identificar lo que te pasa es muy difícil y más contarlo. Porque no solo es identificarlo, sino expresarlo fuera y tener la valentía de decir, me pasa esto, ¿no? Lo que sea, no quiero vivir o cualquier cosa, ¿no? Entonces, es verdad que yo en ese momento, esa canción es de las que vomité más rápido. O sea, esa canción fue, pues eso, llorar y vomitarlo directamente. Y me acuerdo que llegué al estudio y que le dije a Jonathan, yo normalmente con Jonathan y con Antonio, Jonathan Pons, que es uno de los productores, y Antonio Escobar, pues llego a lo mejor con ideas o hacemos ideas de cero, estando juntos, ¿no? Pero esta vez fue con la canción entera. Y me acuerdo que Jonathan le dije, oye, dime cualquier cosa de estructura, de letra, de melodía, y me dijo, no, esta canción no se puede cambiar nada. O sea, esta canción es como es, y cambiarla sería salir de esa verdad, ¿no? Y yo creo que es la única que estaba hecha de principio a fin cuando llegué al estudio. Y me di cuenta más tarde, o sea, en ese momento estaba en ese punto de frustración, de impotencia,
por favor, cuéntame qué te pasa, que quiero ayudarte, ¿no? Desde el ego también, porque cuando queremos ayudar a alguien es muy desde el ego y desde el buenismo y desde yo te doy mis herramientas, pero es que mis herramientas a lo mejor a mí me han servido para salir de mi hoyo, pero no son las que te sirven a ti. No es la misma persona, no sientes desde el mismo lugar, tus circunstancias son diferentes, tu infancia ha sido otra. ¿Cómo puedo pretender yo ayudarte a ti con mis herramientas cuando tú a lo mejor necesitas otra cosa? Yo te estoy dando un martillo y necesitas una taladradora, ¿no? O sea, no puedo... ¿Y en esos momentos qué es mejor? ¿Cuál es la mejor ayuda? Pues mira, yo tengo aquí una cosa tatuada que es un caballo que simboliza el acompañamiento silencioso. Y hay un cuento que leo mucho a mis hijos que se llama Estoy contigo, que es una preciosidad, se lo recomiendo a todo el mundo, y padres y madres más todavía, para acompañar a sus peques, que es de un conejo. Y hay un niño que está creando una construcción gigante, enorme. Se nota que lleva mucho tiempo esforzándose, ¿no? Que ya ha estado mucho tiempo prestando mucha atención y con mucha ilusión. Y de repente llega una bandada de pájaros y se lo carga. Entonces, claro, empiezan a llegar diferentes animales y cada animal quiere aconsejarlo de una manera, ¿no? Quiere sacarle de la emoción. Pues estás enfadado, grita, yo te ayudo a gritar. Entonces grita conmigo. Pues llora, pues normal que llores, pues llora conmigo, ¿no? Cada uno le va diciendo una cosa. Y él con ninguno llega a conectar. Es como, no le gusta que nadie le diga ni llora, ni grita, porque no sabe realmente lo que le está pasando. No sabe si quiere gritar, si quiere llorar, si quiere volver a hacerla, si quiere... No sabe. Y entonces los demás están intentando ponerle un nombre a la emoción, ¿no? Y como presionándole y metiéndole prisa, con impaciencia, por ayudarle. La impaciencia de querer ayudar, ¿no? Hasta que al final llega un conejito y se va acercando silenciosamente y no hace absolutamente nada. Simplemente está. Su presencia, ya está. Y llega un momento en el que el niño llora y el conejito le deja llorar. El niño grita y el conejito le deja gritar. El niño se pone a tirar cosas y le deja y el conejito no hace nada. Hasta que cuando ha pasado por todas esas emociones, le dice, quiero volver a construirla esta. Y entonces le dice, ¿quieres que te ayude? Y ahí empiezan a construirla. Y me parece tan bonito ese símbolo. Y lo del caballo es porque yo hice una terapia con caballos y me tuve que vendar los ojos. No, podías elegir, ¿no? Había un equipo. Y dijeron, ¿quién quiere vendarse los ojos? Esto es un ejercicio de confianza. La confianza es algo que tengo que trabajar mucho. Y dije, pues yo. Y entonces me puse una venda y tenía que ir metida entre un montón, una manada de caballos, sin riendas y sin nada. Guiándome solo por la voz de un compañero o una compañera y con otro al lado sin tocarme, que simplemente, por si iba a pasar algo, pues paraba los caballos, ¿no? Pero yo no sabía el de al lado dónde estaba ni qué iba a hacer. No podía decirme absolutamente nada, no podía interactuar conmigo. Y el que estaba fuera me guiaba para hacer un circuito. Yo tenía que hacer un circuito andando a ciegas con 10 caballos alrededor. Y entonces es eso, el acompañamiento silencioso de los caballos, ¿no? Y una guía desde fuera, pero tú confiar en el proceso y confiar en que cuando sea tu momento, pues tu proceso es tu proceso. El mío no es lo que te digo, desde fuera, cuéntame qué te pasa, es como, cuéntamelo que yo desde mi proceso te ayudo en el tuyo, es que el tuyo es diferente. Entonces, es interesante lo que cuentas porque pareciera también que es un tabú hablar de estas cosas y especialmente en una profesión que tiene tanta exposición, ¿no? Pero precisamente por eso creo que es una responsabilidad que tenemos. O sea, has dicho una profesión que tiene tanta exposición, perdona que te he cortado, precisamente no. Por tener esa exposición tenemos la gran herramienta de poder lanzar mensajes, ¿no? que a la gente le hagan reflexionar. Antes has hablado un poco de cómo es el proceso, porque tú llevas una canción compuesta y tienes un equipo con el que cambias y pegas y así, pero ¿cómo es componer para otra persona? ¿Es como esto de Manuel Alejandro, que le hacía el traje específico para esa persona, que parecía que esa persona la había compuesto? ¿O son tus canciones que de pronto oyes en otras voces? Normalmente las hago traje a medida. Y me gusta mucho, porque esa faceta, ¿ves? Eso sé que nunca lo dejaría en mi vida, jamás. Porque a mí me gusta mucho la interpretación. Yo no he hecho arte dramático, pero me encantaría hacerlo y, oye, nunca es tarde. Es más tarde para la música que para la interpretación, que al final papeles de mujeres más adultas, ¿no? Más mayores siempre va a haber. Y lo tengo ahí, en la recámara. Y entonces me permite un poco meterme en la piel y en los zapatos de otros artistas, de otras personas,
y permitirme jugar a ser actriz de alguna manera, ¿no? Con la historia que cuento, con cómo lo interpreto al cantar la maqueta que luego va a cantar, pues yo qué sé, Malú, quien sea, ¿no? Digo Malú porque Malú ya tiene varios temas míos y fíjate, no la conozco en persona. ¿No la conoces ¿No? en persona? Qué interesante es sí, eso, ¿no? La conozco, me encantaría, no la conozco. Pero yo, por ejemplo, con Malú lo que suelo hacer es como meterme a ver entrevistas actuales de en qué momento está personal. No sé, intento como empatizar con su momento vital. Y de ahí digo, pues vamos a escribir sobre esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, que sí que vamos a... De hecho, justo en esto, pasado mañana, vamos a hacer un camp de co-writing, varios autores, pensando en temas para ella. Pues ahí en ese momento sí es verdad que lo bueno es que esta vez pues tengo más feedback. Me han dado un poco de tips, de cosas. Ya ella a lo mejor quizá por haber ya tenido algún tema en el que soy compositora, pues como que se ha permitido el decir, oye, pues quiero hablar de esto. No me lo ha dicho directamente ella, pero sí su equipo, pues me apetece hablar de estas cosas. Pues fenomenal. Ya tengo todavía una base más potente sobre la que trabajar. Yo y todos los autores que vamos a estar, y autoras. Pero me gusta mucho. O sea, esa faceta me encanta porque es algo de mí. Uh-huh. Y no me genera ningún tipo de presión ni de ansiedad. Componer para mí siempre me lo ha generado. Esta vez, en este disco, no. Es verdad que es la primera vez que me he sentido igual de libre que cuando compongo para otros artistas, y por eso me ha gustado tanto este disco y estoy tan feliz con el resultado. Con el resultado y con lo que hemos hecho, ¿no? Con el camino que hemos caminado los tres, Jonathan, Antonio y yo. Bueno, y otros dos productores que también han colaborado, Rafa Vergara y Rubén Villanueva, que producía todo antes, que en 2 canciones también están. Pero es verdad que me encanta, porque es como ser actriz un poco. Qué bonito eso que dices. Antes te iba a preguntar una cosa que se me había ido, y es que volver al español, el español parece que también se está imponiendo de alguna manera en el mundo por pues, los géneros que se están volviendo masivos. No sé si lo observas, si también es un poco a propósito o no. No hay ninguna estrategia detrás más que ser honesta. O sea, que eso esté sucediendo, sí, vale, pero no he buscado, es la primera vez en mi vida que no he buscado la fórmula. Siempre he buscado la fórmula, porque siempre estaba buscando detrás la validación externa, de radios, de público, de lo que fuera. Esta vez no lo he hecho con esa intención, sí lo he hecho con la intención de a las personas que acompañe, pocas o muchas, que les toque de verdad. O sea, que no sea un qué bien suena. Ya. O qué pegadizo, no. Obviamente tengo ese punto ya de formación profesional, el decir que sea pegadizo. Pero porque ya he hecho tantas canciones, tantísimas, que llega un punto que te sale solo, ¿no? El que los estribillos, yo que sé, que la estructura tenga una coherencia, que el estribillo se te quede. O sea, en eso sí que obviamente es algo que creo que en general en mis canciones suele pasar. Pero no es buscando la fórmula, sino porque ya me nace solo, ¿no? Antes habías dicho que odiaste cuando compusiste Say Sí. Y ahora la amas. A ver, cuéntame ese proceso, cómo fue estar en Eurovisión. ¿Por qué odiaste esa canción? Pues porque, mira, yo envié 4 temas a Televisión Española en su momento, cuando estaban buscando gente para elegir a 6 candidatos para la preselección, que ese año no era elección interna, era preselección. Y me acuerdo que mandamos 4 temas y los 4 temas, los 4 les valían. Nos dijeron, pues nos valen los 4. A lo mejor os diríamos más el up-tempo porque estamos barajando otros candidatos que tienen alguna balada más, por hacerlo más dinámico, ¿no? La gala. Y me acuerdo que Rubén Villanueva, el coautor y productor, me dijo, tenemos que hacer una nueva. Y tenía todo el sentido. O sea, él buscaba la excelencia siempre, ¿sabes? Y fue como, si estos temas no los hemos metido en tu disco, ¿cómo va a representar a España en caso de que gane? Hay que hacer uno nuevo. Si los hemos descartado de tu disco, imagínate para representar a España en caso de que lo cojan. Y fue como, o sea, más claro, ya, ¿no? Entonces empezamos a hacer CJ, pero claro, Televisión Española era como, no podéis empezar ahora a un mes vista de decir los candidatos a hacer un tema nuevo, o sea, que no, que cogemos uno de esos 4. Y yo, bueno, pues si no cojáis ninguno, pero nosotros vamos a hacer uno nuevo. Hicimos uno nuevo y cuando se lo mandamos les gustó mucho. Pero es verdad que ese mes fue un infierno. O sea, no dormíamos, estábamos de Red Bulls hasta arriba, taquicárdicos, claro, de tanto Red Bull, tanta Coca-Cola, tanto café. Hicimos, yo qué sé, como 19 estribillos, 15 preestribillos, no sé cuántas estrofas. O sea, ya no sabíamos qué estaba bien, qué estaba mal. Habíamos perdido totalmente la objetividad. Y luego ya cuando vimos cuando ya salió el tema, ya fue como desprenderse, ¿no? de ello. Y encima tuvo la acogida que tuvo, pues obviamente fue... Vale, ok, está bien hecho el trabajo, nos hemos matado, pero está bien hecho. Y luego además todos los frutos que nos dio, pues fue
fue muy gratificante. Es impresionante cómo sigue siendo una experiencia que congrega audiencia en España, atención de gente, aunque no le guste o sí le guste, siempre está en la conversación, ¿no? Yo por lo que estás contando lo recuerdas con cariño, ¿no? Muchísimo. ¿Hubo algo que no te gustara o muchas todo cosas. Lo disfrutaste? No, muchas cosas, pero es verdad que fueron más cosas a nivel interno y con una persona en concreto nada más, que era el jefe de delegación y era un muro infranqueable, o sea, era imposible. Era un ¿En qué no. sentido? ¿A qué te refieres? Pues cualquier cosa que proponías de escenografía, de cambios, era un no porque no. ¿Sabes cuando seas mayor comerás huevos? Pues un poco, no porque lo digo yo, pero sin consultar a nadie más, sin ni siquiera valorar, ¿no? Los pros y los contras de hacer ese cambio, nada, era un no porque no. Entonces era muy frustrante en ese sentido, muy frustrante. Soraya decía que tampoco, que había cosas que no le gustaban, el traje y así, pues, o sea, quizá tenía que ver con eso, ¿no? Yo en mi caso no fue nada relacionado con mi interpretación, ni con el vestuario, ni con tal, pero claro, es verdad que los vestuarios los tuvimos que cambiar allí, de golpe, estando ya allí, porque claro, nada de la escenografía que habíamos mandado se estaba haciendo, entonces todas las luces eran diferentes, entonces claro, tú haces un vestuario pensando en un tipo de iluminación que va a hacer, que va a haber. Entonces, si esa iluminación no tiene absolutamente nada que ver, pues tienes que rehacer todo, estando allí. Tremendo. Y luego es eso, ¿no? Tú llegas allí y de repente ves que tú habías mandado que nunca llegó. Luego nos enteramos que nunca llegó el storyboard. Nunca. Nos enteramos después, a posteriori. Que era minutado. O sea, plano por plano, segundo por segundo, hecho por los escenógrafos. Y cuando llegamos allí, si yo tenía que mirar a esa cámara, se encendía la de allí. Si tenía que tirarme al suelo, se encendía la de arriba. Tú imagínate. Entonces, claro, cuando tú te bajas, primer ensayo, me pasa eso, a los demás países no, simplemente cuatro retoquitos tenían que hacer y yo tenía que cambiar todo. Qué estrés. Pero ¿qué pasa? Que encima cuando bajas del escenario tienes a toda la rueda de prensa y a la persona a tu lado en la rueda de prensa sentado contigo. ¿Qué vas a hacer cuando te preguntan qué tal el ensayo? No puedes hacer nada en ese momento. O sea, no te queda otra que decir, bueno, vamos a mejorar cosas, vamos a cambiar. Claro, tienes al otro aquí, pegado, y a todos los medios. No te da tiempo a hacer nada. Y la experiencia de haber trabajado con una multinacional, porque esto lo he preguntado tanto a gente que ha trabajado dentro de multinacional, que te cuenta todos los pros que tiene, como a gente fuera de la multinacional. Para ti, ¿cómo fue esa experiencia? Pues bueno, yo he sido artista independiente y sigo siendo toda la vida, excepto un año que estuve con Universal. A mí me vino muy bien en el momento de Eurovisión, porque a nivel logístico, obviamente, era un apoyo muy grande y yo sola no hubiera podido abarcar todos los medios, todas las entrevistas, todo a lo que tenía que ir, no me hubiera dado la vida. O sea, si ya casi me muero y no comía prácticamente, adelgacé un montón, no podía más. Imagínate si hubiera tenido que hacer yo toda la logística de los medios, hablar, tal, pero no tenía ni management ni nada. Entonces era muy complicado, pero en ese momento me vino muy bien. A nivel logístico me vino fenomenal. Es verdad que, bueno, pues que yo en mi caso existí hasta el 14 de mayo. El 15 no se volvieron a descargar un tema mío, esa es la realidad. Entonces, bueno, pues en ese momento fue muy duro ver cómo de repente pasas de ser una prioridad, en teoría, unos meses a nada, ¿no? ¿Y eso es lo que te decide a volver a salir? Bueno, es que en realidad cuando vi que no se descargaban los temas y que el tren que yo había cogido se estaba empezando a parar y nadie hacía nada, en lugar de aprovechar y echarle más, ¿no? Hacerle más carbón a la locomotora, era como, oye, esto va ahora, anda solo, vamos a aprovechar que está andando solo y que la gente está esperando que saquemos cosas, pero es que ni se descargaban los temas. Entonces Rubén y yo hacíamos canciones y canciones y canciones y canciones y ahí se quedaban. Hasta que ya un día fue, oye, por favor, si no queréis hacer nada, no pasa nada, pero dadme la carta de libertad. Y me la dieron, sin ningún problema. Fue como, tardaron unos meses, o sea, ya el tren se había parado del todo. Pero bueno, tampoco me pusieron objeción a salir. Ya. No fue rápido, pero salí. Te quería preguntar, ese nombre artístico que tienes, Barei, Bárbara Reizábal, es tu nombre de verdad. No sé si tú quisiste cambiarlo a un nombre artístico o fue consejo de alguien más. No, yo quería. O sea, yo antes era, cuando grabé el primer disco en Miami, que lo grabé con 23 años o así, lo grabé, nunca salió. Es un disco que nunca nadie ha escuchado, excepto mi familia. No sé si algún día lo sacaré en plan solo por sorpresa, en plan de esto es lo primero que grabé. Ahí me llamaba Bárbara, a secas. Pero un momento que dije, bueno, tengo que buscar algo un poco más de marca, ¿no? Al final, Bárbaras hay muchas.
Y entonces empecé a jugar con Bárbara, con Reizábal y con Barbie, que es como me llamaban de pequeña, que escribe Barbie. Entonces dije, bueno, entre la R de Reizábal, luego la I y la E de Barbie, le doy la vuelta, tal, quito la B de Barbie, le pongo la R y ya la, ¿sabes? O sea, fue un poco un juego entre nombre, apellido y mote de pequeña. ¿Y cómo llegas a ese primer disco en Miami y cómo llega a no salir? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué? Pues mira, llegué a hacerlo porque una amiga me invitó. Yo tenía una maqueta grabada aquí de versiones y una maqueta... Es curioso porque todo me llevaba a Miami, es muy curioso. Yo primero grabé una maqueta aquí de versiones que le llegó a Bebo Silvetti, que era un productor de allí, el que hacía Tamara, la de celos son puñales, pues ese, escuchó esa primera maqueta y le gustó mucho. Y entonces dijo, oye, quiero que le hagáis temas aquí en España a esta chica y que me la traigáis a gente de aquí, de la música, y que la traigáis aquí a Miami. Entre medias se puso enfermo él y murió. Entonces ahí se quedó. Grabé una maqueta ya de temas inéditos, pero que yo no había compuesto, sino que los había compuesto para mí. Los grabé y con esa maqueta una amiga mía me invitó a Miami porque sus padres estaban destinados allí, una amiga mía de toda la vida. Me dijo, oye, ¿están mis padres allí? Vente de vacaciones una semana. Y dije, venga, pues me voy. Y tráete la maqueta por si acaso, que allí das una patada y salen 20 músicos, ¿no? Vale, entonces me la llevé. Su padre había movido la maqueta en unos 4 garitos de Miami conocidos y en un sitio que se llama Macarena, en Miami, daban un concierto y como un poco abierto a artistas nuevos y tal. Y cuando me fui para allá me organizaron un concierto allí. Entonces me organizaron un concierto con un productor. Ese productor me juntó con Rayito. ¿Sabéis quién es Rayito? El de salía en Veo Veo, que es productor, compositor y tal, de todos, de Ricky Martin, de Paulina Rubio, de Shakira, de un montón de gente. O sea, el top. Pues Rayito, él estaba allí produciendo para toda esa gente. Entonces, el productor y músico que tocó conmigo en el sitio me llevó a conocer a Rayito, estuve con él, claro, Rayito es español, entonces fue como, qué guay, pues ya tienes ahí un punto de conexión, ¿no? Y estuvimos hablando y me dijo, Rayito, yo estoy hasta arriba ahora, pero este chico con el que has grabado, o sea, con el que has hecho el concierto y otro compañero suyo también producen y tal, ¿por qué no te vienes? Entonces yo me vine a España, se lo planteé a mi madre y mi madre me dijo, venga, adelante. Y me fui, estuve un año entero allí. Increíble. Grabé un disco entero allí. Cada 3 meses me tenía que ir por la visa de turista. Me iba, salía y volvía. No le vamos a decir ahora a migración que están las cosas muy mal en Estados Unidos. Pero es verdad que bueno, que fue un año entero al final. Estuve además de 4 de julio, día de la independencia, a 4 de julio. Yeah. O sea, muy curioso. Grabé el disco, pero cuando vine aquí, es como que yo sentía que era demasiado latino, no eran mis influencias. Al estar allí me había dejado de influenciar mucho por la gente de allí, muchos colombianos, mexicanos, normal, ¿no? Y cubanos. Entonces era muy, muy, muy latino el disco. Era un pop muy latino. Y yo decía, es que lo mío no es pop latino, lo mío es un pop más anglo. Entonces quise empezar de cero. Y quise empezar de cero componiendo yo ya melodías también, no solo letras. Porque en ese disco las letras sí que son mías, pero las melodías casi ninguna. Y en el nuevo, en el de Billete para no volver, que es el primero que salió, ese sí que las melodías son mías y de Rubén Villanueva. Siendo de lo que se llama buena familia, es más fácil... Bueno, yo odio ese término. Lo odio, no te imaginas a qué nivel. Sí. Sí, porque buena familia. O sea, ¿bueno en qué sentido? Para empezar, juzgamos, o sea, todo lo ponemos bueno o malo. O sea, odio el darle un valor. O sea, neutro. Pero buena familia es algo que me mata. Entiendo por qué lo dices, pero... Pues he dicho lo que dicen buena familia. Claro, pero no me gusta el concepto que le hemos dado a buena familia. Para mí una buena familia es una familia donde hay amor, respeto y una estructura... ¿no? ¿Sí? Armoniosa. Lo voy a decir claramente, una familia bien acomodada, sin problemas, es más económico. ¿Es más fácil o más difícil en esta profesión abrirse paso? Creo que es independiente, la verdad. Porque creo que por un lado te puede pesar el que la gente te mira como parece que no te mereces ciertas cosas porque te han venido dadas, que esa es otra, ¿no? Hay una cosa que esto es una cosa muy personal, pero la voy a hablar. En mi terapia, que hablo mucho, que dice, cada vez que uno se siente no merecedor porque algo le ha venido dado, está deshonrando todo el esfuerzo de los que lo consiguieron. Mi padre trabajó muchísimo hasta que se murió, mis tíos, mis abuelos, o sea, quiero decir, esto uno no tiene una vida cómoda de la nada, ¿sabes? A lo mejor yo la puedo tener desde la nada, el estar tranquila, pero eso no viene de así. Entonces,
pues muy agradecida, obviamente. Muy agradecida de poder haber estado con mis hijos en la primera infancia, de haber estado presente y haber trabajado de vez en cuando y de manera esporádica. Muy agradecida a poder también llevar a cabo mi proyecto, ¿no? Pero es verdad que creo que no tiene nada que ver. O sea, creo que al final tiene pros y contras, como todo. O sea, tiene el que a lo mejor lo puedes hacer de manera más tranquila y desarrollar tu proyecto de una manera más pausada y dándole a lo mejor un punto de calidad, porque puedes a lo mejor acceder a, yo qué sé, a realizadores de videoclip, ¿no? De otro tipo o lo que sea, que te dan a lo mejor eso, pero a la vez también mucha gente te hace así. Entonces, bueno, tienes un poco de las dos. Por pija, ¿no? Lo que también se dice, ¿no? Esa palabra. Sí, no sé, o sea, yo tampoco nunca me he sentido muy señalada, ¿eh? O sea, esto pasa, no estoy hablando de mí en concreto, ¿eh? Ya. Creo que pasa en general. No hablo, en realidad no hablo de, sí, bueno, de mi propia experiencia, porque es verdad que yo me he sentido bastante libre, acompañada, querida, tanto por la industria como por mis compañeros de profesión. O sea, nunca me he sentido juzgada en ese sentido. Uh-huh. Más a nivel personal con mucha gente. Pero a nivel profesional tampoco se le ha dado mucho peso. Yo sí sé la facilidad que me ha dado, obviamente. O sea, yo no voy a negar algo que es obvio, ¿no? Pero estoy súper agradecida. Pero, o sea, como gracias, papá, ¿no? Pero es verdad que bueno, que al final tampoco es coger y lo que tienes... O sea, hay que darle una dirección. Y si puedes con eso también generar... Cuando digo riqueza me refiero a riqueza espiritual. Humana, sí, riqueza humana y tener un gran equipo y trabajar con mucha gente y dar trabajo a mucha gente también y tal, pues creo que hay que estar agradecido. Bueno, y luego hay un tema que esto lo hablaba con Jonas Trueba en otro sentido, porque también pues, al ser de la familia que es él y el apellido, que todos al final tenemos los mismos problemas y, por ejemplo, uno que me parece fundamental y que en tu caso ha estado también muy presente, que es la muerte, ¿no? La sí, muerte de tu padre en cuando general, muchas muertes. eras muy pequeña, la de tu sobrina de manera trágica hace pocos años también. Sin embargo, siento que en tu música le das la vuelta también a ese sentimiento, ¿no? No sé cómo procesas. Es que soy muy de vida. O sea, soy muy, muy vital. Me gusta mucho vivir. Entonces es verdad que intento... O sea, que el dolor, que pasa mucho dolor como todo el mundo. Como todo el mundo. Yo el mío. Yo no, ni más ni menos que los demás. El mío. Creo que cada vez lo abrazo más y cada vez le veo más el lado necesario para crecer, que me hace agradecer el dolor. O sea, no es que lo busque, pero lo agradezco cuando sucede. O sea, es como... hay una frase que me gusta mucho que es: en la incomodidad es donde se crece, ¿no? Pues en el dolor también. El dolor es incómodo. Da igual, puedes llamarlo incomodidad o puedes llamarlo dolor, y el dolor no cómodo no es para nadie. Entonces, bueno, yo lo he corroborado muchas veces, que el dolor me ha traído muchas cosas buenas, me ha dolido mucho. A veces se ha convertido en un sufrimiento muy largo por resistirme a sentir ese dolor, que también habla mucho el disco de eso, de dejar que el dolor duela. Penetre. Sí, porque si te resistes a él, o sea, en realidad no nos duelen las emociones, nos duelen... O sea, no nos hacen sufrir, quiero decir, las emociones. El sufrimiento es de la resistencia a ellas, no a la emoción. La emoción en sí no es ni buena ni mala, pero cuando nos resistimos a sentirla, es jodido, porque ahí es que te genera un malestar muy grande, que tu cuerpo lo empieza a somatizar por todos lados, en el estómago, en dolor de cabeza, en la espalda, en la piel, en un montón de cosas. Y alguna resistencia estás oponiendo ahí. Entonces, bueno, yo es verdad que sí, la muerte ha sido algo muy presente en mi vida, no solo por esos dos casos, muchos más, muchísimos más, pero me hace ver la vida de otra manera. O sea, yo creo que gracias a esas vivencias la exprimo desde otro lugar. O sea, es como que valoro mucho más y cada vez más las pequeñas cosas, ¿sabes? El momento presente, el estar aquí contigo ahora hablando, mirándote a los ojos, no sé, cosas que a veces pasan desapercibidas y como que no les damos tanta importancia. Y parece que solo tiene importancia las grandes cosas, ¿no? Los grandes hallazgos, los grandes objetivos, y cada vez me importan menos las grandes metas y más las relaciones personales. O sea, al final cuando nos muramos, ¿qué voy a pensar en cuántos discos he vendido? ¿Sabes?
me va a dar exactamente igual. ¿O cuántos conciertos he dado? Me voy a quedar con eso, con el amor, con el cariño, con la sensación de expansión desde el amor. Bueno, Parey, pues me ha encantado hablar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias por esta sinceridad y todo lo que has contado, que me parece súper valioso. Más allá de tu disco. Gracias por mirarme a los ojos todo el rato. Bueno, me parece, no, pero me parece muy bonito, no todo el mundo lo hace. Bueno. Eso es un regalo, o sea, gracias. No, gracias a ti, gracias.